Saludamos a nuestro próximo invitado para ir de lleno a las encuestas. Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa. ¿Cómo está, Maximiliano? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás tú? Aprovecho de saludar a todos los quienes te escuchan hoy esta mañana. Muchas gracias, Maximiliano. Hoy estábamos recién con Guillermo Holzman, ¿cierto? Hablando sobre la elección de Argentina, lo que pasó en Bolivia hace una semana atrás, y ambas elecciones tienen un complemento con las encuestas. Ninguna encuesta le acertó de cerca los resultados, ni en Bolivia, ni en lo que pasó en la elección legislativa en Argentina. ¿Cuál es la mirada tú? ¿Por qué cuesta tanto justamente apuntar o por qué las encuestas no están leyendo lo que está efectivamente pasando en el futuro votante? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. La política de Argentina siempre tiene esto que es bien impredecible. Y bueno, a veces pasa que habría que revisar cuál sería el número de indecisos que hubo hasta el final, cómo se anduvo moviendo también la campaña electoral. También en Argentina hubo ciertos, digamos, acontecimientos que pudieron haber movido la aguja, lo que fue el anuncio del gobierno estadounidense a condicionar la ayuda a Argentina respecto al resultado electoral. Eso también quizás debe haber movido algo en el último minuto, pero digamos, raya para la suma, no puede decir que en Argentina hasta el último minuto hubo varios acontecimientos que sí tenían una magnitud suficiente para mover la aguja en una u otra dirección, cosa que yo no estoy viendo acá en Chile, la verdad. Yo te diría que si uno ve el debate ayer, no creo que haya sido un debate que haya remecido el tablero. Lo vi un debate más bien conservador en ese sentido. Cada contrincante tratando de cubrir su posición. Y parece que Cara y Cast están en una comodidad que les permite afrontar estas últimas 2 semanas con algo más de tranquilidad, sin prejuicio de que, seguramente lo vamos a conversar ahora, se mete un tercer candidato que es Kaiser, que hace un par de semanas era impensado y que hoy parece en una posición bastante sólida para seguir creciendo. Bueno, justamente estamos con Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa. Mira, tenemos en pantalla lo que dice justamente la encuesta Criteria. Si las elecciones presidenciales fueran este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Y pregunta cerrada. Y tú lo adelantabas, Maximiliano, aparece un invitado de piedra, pareciera, que es Johannes Kaiser. Tenemos una Janet Jara, que si bien baja un punto, se afianza en el primer lugar, ¿cierto? Al ser la única candidata de centro izquierda oficialista en competencia. José Antonio Kast marca una tendencia a la baja, de 26 baja a 24, 24 a 23. Evelyn Matei definitivamente a la baja, 17 a 15, de 15 a 13. Y tenemos este Johannes Kaiser que venía firme con un 10% de las preferencias y logra subir la semana pasada y logra subir nuevamente y se instala en esta tercera posición en la encuesta Criteria, que viene a reflejar quizás un desgaste de las candidaturas tanto de José Antonio como Matei o también un premio a su discurso más fuerte. ¿Cómo ves tú este resultado y por qué se mete Kaiser a tan solo 20 días de la elección? Suena mucho con la pregunta que me hiciste anteriormente. Yo creo que las encuestas en Chile han sido bastante consistentes en mostrar tendencias. Es difícil siempre, y esto es medio injusto porque a veces las encuestas se le da o no valor, qué tan cerca la achuntaron, ¿no? Pero uno Exacto. puede ver que consistentemente, tanto Cadem como Panel Ciudadano, Criteria, han mostrado lo que tú acabas de mencionar. Kast ha bajado unos 7 puntos más o menos en los últimos 2 meses, y esos 7 puntos han sido capitalizados casi en su total mayoría por Kaiser. Y te diría también que hay otro candidato que también jugó un rol importante en esta reconfiguración de preferencias, que es Harold McNichols. Podemos decir, alguno estará pensando, pero ¿cómo Harold McNichols? Claro, hace 2 meses marcaba un punto y hoy marca 5. Y uno podría pensar, esos 4 puntos que subió, ¿a quién debiesen ir naturalmente? Uno podría pensar que esos son votos que está disputando también Matei. Yo Claro. diría que el votante o sea, Harold McNichols le hizo algo de daño a Matei, que necesita 2 o 3 puntos más. Y por otro lado, yo diría que la baja de José Antonio Kast ha sido capitalizado sin duda por Johannes Kaiser. Ahora, cuando hablamos de la baja de José Antonio Kast y también hablamos de justamente esta no materialización en la encuesta de Evelyn Matei, pero también se ha hablado mucho desde el voto oculto, del voto oculto, que existiría un voto oculto en la centro izquierda que sería favorable a Evelyn Matei. Han habido declaraciones, ¿cierto? Se esperaba que a lo mejor el expresidente Eduardo Frei pudiese decir algo, hacer un gesto. ¿Se desvanece un poco esta tesis del voto oculto con estos resultados de la encuesta? Yo creo que sí, yo haría una distinción. Una parte es el voto oculto
y otra cosa distinta es el voto útil. El voto Ajá, oculto, muy como tú interesante. A mencionas, ver, buen punto. el voto oculto, lo que tú mencionas, sería, vendría siendo como ese bolsón de votos que está oculto, que es insondable, que las encuestas no son capaces de captar. Yo te diría que el voto, por ejemplo, de la centroizquierda no es tan oculto, porque uno también ve que demócratas y amarillos hoy en día son parte de la misma coalición de Evelyn Matei. Entonces yo no veo ahí un cierto movimiento que pudiese mover la aguja, ¿no? Yo creo que más que oculto, ese es un voto que algunos no han tenido quizás la valentía de explicitarlo, pero todos sabemos que hay un sector relevante de la centroizquierda más cercano a la DC que ve con buenos ojos una candidatura de Evelyn Matei para evitar un eventual gobierno de Kast y de Jara, por cierto. Pero otra cosa es el voto útil. El voto útil son aquellos votantes que, por así decirlo, quieren evitar un mal mayor. Entonces, es un votante que dice, yo no voto por lo que yo quiero, sino que voy a votar por aquello para hacer daño a lo que está en contra de lo que yo pienso. Y uno podría pensar también que Matei apostaba a ese voto precisamente en una lógica de quién es el candidato que tiene mejores posibilidades de ganar la Jara en una segunda vuelta. Y los últimos 2 meses, el parte del discurso de Matei estaba enfocado justamente a ese votante, tratar de bajarle el costo, por así decirlo, al votante que no se atrevía a cruzar el Rubicón. Pero yo te diría que con los resultados que hemos visto en las últimas semanas, incluso no podría poner en duda que Evelyn Matei sea el voto útil. ¿Por qué? Porque cuando uno ve Criteria, cuando uno ve Cadem y ve los escenarios de segunda vuelta, prácticamente en una segunda vuelta entre Matei Jara o Kast Jara, la diferencia es prácticamente la misma. Ayer la Cadem mostraba que la diferencia entre Kast y Jara era de 12 puntos y entre Matei y Jara 13 puntos. O sea, está dentro del margen de error. O sea, a día de hoy no habría ninguna diferencia en segunda vuelta entre una candidatura, entre una segunda vuelta Jara-Matei o Mira, Jara-Kast, ¿no? Eso es una cosa. ahí tenemos las láminas que tú estabas comentando, justamente los escenarios de segunda vuelta. Exacto, las diferencias son muy menores entre uno y otro en un escenario de segunda vuelta. Y siempre se ha hablado que Jara no tendría posibilidades ninguna en una segunda vuelta. Que también se decía lo mismo de Gabriel Boric, ¿te acuerdas? Cuando uno mira la Academ Yes. anterior a la elección pasada, mirábamos los mismos. En vez de Janet Jara aparecía Gabriel Boric y decían que Boric era imposible que le ganaba a Kast en segunda vuelta. Ahora, ¿por qué te digo, tienes toda la razón y por qué te digo yo que es tan importante ahora la perspectiva del voto útil? Porque se mete Kaiser en tercer lugar y en esa misma lámina que te estaba mostrando, la diferencia entre Kaiser y Jara en segunda vuelta es de 5 puntos. Y la cadena también muestra que la diferencia entre Jara y Kaiser es alrededor de los 2 puntos. Entonces, hoy en día, en el escenario que está hoy en día, si yo fuese de la candidatura o del comando de Jara, yo te diría que ellos están deseando que exista una segunda vuelta entre Kaiser y Jara. Y Kaiser se está metiendo. O sea, ya tiene 13, 14 puntos. En estas 2 semanas, el único que va también en una curva ascendente. Como tú bien dijiste al principio, Matei se estancó y ha bajado un par de puntos, mientras que Kaiser ha ido subiendo y Kast ha ido en bajada. Entonces uno podría pensar de acá a 2, 3 semanas, Kaiser puede subir unos 2, 3 puntos más y en ese sentido ya se te mete en la carrera presidencial. Entonces ahora el voto útil, ¿cuál sería, no? Y por eso digo que ahora se cae un poco el discurso de Matei. Uno podría pensar que para evitar una segunda vuelta entre Kaiser y Jara, lo más racional en esos términos sería votar por Kast. Yo creo que la manera en que ha emergido la candidatura de Kaiser le hace mucho daño, digamos, en la línea de flotación a Matei, porque le quita todo el discurso con el cual ella se quería posicionar en una eventual segunda vuelta. Es increíble cómo cambia ese análisis, Maximiliano, porque si uno hablaba de ese voto útil, justamente, el voto útil la semana pasada era más útil votar por Matei. Hoy día es más Así útil es. votar por Kast. Definitivamente, o sea, por eso te digo que yo creo que esas dos candidaturas, tanto la de Kaiser como la de Mike Nichols, le han hecho mucho daño a Matei, no solamente en lo electoral, sino también en lo discursivo, porque ya no tienen mucho tiempo para cambiar de estrategia. O sea, tienes que morir con las botas puestas. Yo creo que ahí está el gran déficit de la campaña de Matei, que se hizo una apuesta muy fuerte digamos, por una retórica, por una estrategia de voto útil, que a día de hoy parece apuntar en otra candidatura. Ahora, cuando uno analiza las encuestas, tanto Criteria como Cadem, ambas son encuestas de panel, ¿cierto? Uno mira el panel y ese panel va rotando a veces en algún porcentaje cada semana, pero son encuestas prácticamente centradas en Santiago, en un 80-90% de los consultados está en Santiago. En regiones hay bolsones de voto completamente distintos, como el republicano tiene una fuerte presencia en la Araucanía, por ejemplo, como Parisi la tiene en Antofagasta,
¿Dónde está el bolsón de voto en nuestra quinta región? ¿Debiese ser hoy día la quinta región más de Jara por los resultados, más de Matei? ¿Cómo ves tú cuál va a ser el presidenciable ganador de derecha en esta región de Valparaíso? Ya, esa es una muy buena pregunta porque así como hay diferencias regionales, también hay diferencias dentro de las propias regiones. Claro. Y nosotros también hemos visto en encuestas nuestras que hay un votante que es muy distinto en, digamos, en la zona interior que en la zona costera. Yo te diría que el votante, hoy en día como está distribuido ideológicamente la región, de acuerdo a los datos nuestros, está muy parecido en fuerza a lo que es la izquierda y la derecha. La gente que se autoposiciona. Si tú te preguntas a cualquier ciudadano, tú eres de izquierda, derecha, centro derecha, hoy en día eso está miti mota, ¿no? O sea, el 25% de la región es de izquierda y el 25% de la región es de la derecha. Y con eso ya tienen la mitad del electorado. Claro. Pero claro, el tema es cómo se divide el resto del 50%, ¿no? Y de ese 50% restante, el 10% se define, o sea, autodefine de centro, y el otro 40% es desinteresado, es decir, no se define siquiera de centro, no tiene ninguna, digamos, no está camiseteado por ningún sector político. Yo creo que ese es el votante que va a mover la elección, ese 40%, y a día de hoy yo diría que ese es un votante que está más proclive a votar por un candidato de centro-derecha porque está comulgando en mayor medida con ciertos principios que han sido resaltados más por esa candidatura. Por ejemplo, el orden o los derechos. Nosotros tenemos una pregunta en nuestra encuesta donde le consultamos a las personas, ¿qué prefiere usted? ¿Tener mayores derechos y libertades, aunque haya cierto desorden? ¿O prefiere tener menos derechos y menos libertades, pero que haya más orden? Y en los últimos años, esta última pregunta, las personas se inclinan en mayor medida porque haya un restablecimiento del orden a una cuenta de los derechos. Entonces uno podría pensar que ese tipo de retórica se condice más con alguna candidatura de derecha, como sería una candidatura de Kaiser o Kass, aunque tú lo mencionaste antes, cuando daban los titulares. Uno ve el debate de ayer y digamos que lo más tranqui que propone un candidato son 5 cárceles, ese es como el dedo, ¿no? 5 cárceles en el desierto, eso ya sería lo más tranqui. Después hay alguien que dice, no, tengamos un buque y cárcel. Otro te dice, no, hay que expulsar 300.000 extranjeros. Estado de sitio con ley marcial, pena de muerte. Entonces, cuando uno ve en materia de seguridad el desde ya muy alto, ¿no? Ahora, cuando uno ve, uno empieza a entender lo que tú decías, cómo es la mirada sociológica de nuestros votantes, de nuestra región de Valparaíso, cómo ha ido cambiando. Porque en esta pregunta, de lo que a ellos les gustaba, ha ido cambiando y mutando su resultado desde el estallido social hasta ahora. Como también ha ido bajando este apoyo a Kast, ¿cierto? Desde que estaba hasta ahora. Puede ser una de las preguntas del debate de ayer que le hacen a José Antonio y él no la logra responder, como muchas preguntas que no responde directamente José Antonio Kast, es que dice, ¿cuánto te va a costar expulsar a los 300.000 ciertos migrantes que existen ilegales en Chile? ¿Cuánto te va a costar? Te vas a gastar 300 millones de dólares en echarlo y él no responde directamente. Podría ahí estar el entendimiento de la bajada, porque Kaiser, a diferencia de Kast, es bastante más directo y le gusta justamente ir en esa línea, y eso puede ser el premio a su subida en la última semana. Sí, como tú dices, Kast está bastante precavido a esta altura del partido. La candidatura tanto de Jara también, Jara y Kast están más bien manteniendo su posición, entonces no van a tomar ningún riesgo. Entonces cualquier pregunta que sea un poco complicado, que sea meterle números, van a preferir jugar un poco a la ambigüedad, independiente de que uno cuando ve lo que pasa en otros países, parece ser bien difícil que sea capaz de expulsar 300.000 extranjeros. Sí, O sea, sin ir más lejos, o sea, Estados Unidos ha expulsado una cifra cercana a los 400.000, según ellos mismos, y estamos hablando de la potencia más grande del mundo. Y claro, Kast también dice que el solo hecho de tener una política de expulsión de inmigrantes va a llevar a que los propios inmigrantes se vayan voluntariamente. Pero eso tampoco es tan cierto, ¿no? Porque la verdad es que tú necesitas darle algún incentivo para que se vayan. Y vuelvo de nuevo al caso de Estados Unidos. ¿Qué ofreció Estados Unidos para que se fuesen más de 1 millón de inmigrantes legales? Bueno, ofreció primero pasaje gratis. Los que se iban voluntariamente iban a tener ayuda en el costo del pasaje. $1.000 al bolsillo también, para quienes se iban voluntariamente, y también si quisieran irse y después volver, digamos, por la puerta, con todas las de la ley, también Trump le ofrecía incluso un estatuto más beneficioso para intentar su regreso que el de un inmigrante expulsado.
Entonces, hay que dar cierto incentivo a las personas para que se vayan voluntariamente del país. Yo veo difícil que se vayan 300.000 personas voluntariamente y veo mucho más difícil poder sacarlo. Ahora, dicho eso, yo creo que también está sobredimensionado el efecto técnico de las medidas. Porque vayamos al caso de la rebaja de gasto que propuso el candidato José Antonio Kast, que son Bueno, 6.000 millones, ¿cierto? y tampoco da el detalle. Tampoco da detalle, pero fíjate que muchos votantes de Kast se fueron a Kaiser, donde la apuesta ya no son 6.000, son 15.000 millones. O sea, es más. Entonces, o sea, aquí, ¿quién da más? Entonces, yo creo que esa lógica de tratar de cuestionar técnicamente las medidas a esta altura del partido no tiene mucho resultado, porque uno ve que incluso quienes doblan la apuesta han logrado capitalizar mejor que aquellas candidaturas que han tratado de poner la luz de alerta más técnica, ¿o no? Exactamente. Bueno, si eso es lo que tú dices, hoy día el tecnicismo es lo que manda. Vamos a ver si este ofertazo de quién ofrece más pasa. Ahora, lo que está claro es que Kast quiere que las elecciones sean este domingo. Entre más lejos vengan las elecciones, es peor para Kast. Sí, de todas maneras, o sea, yo sé que ahora viene la idea de las encuestas, las vamos a conocer igual, a mí me parece que es una muy mala ley porque al final las encuestadoras hacen encuestas igual y se filtran. Exacto. Y vamos a ver que en los próximos 2 semanas, suponte que sube 2 puntos más Kaiser y baja 2 puntos más Kast, ya se mete casi en el margen de error y ahí ya puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Bueno, Monitor Electoral, la última encuesta viene esta semana, ¿cierto? De la encuesta de senadores y diputados y presidenciales. Ahí vamos a estar compartiendo y vamos a estar invitando también a Maximiliano para estar comentándole. De todas maneras, Jorge, cuando quieras. Maximiliano Duarte, director de estudios de Fundación Piensa, muchas gracias por este contacto